¿Ya? ¿Todos? Ok. Vamos a tener son los depósitos. ¿Cuál es la tercera pieza de izquierda? 1, 2, 3. ¿Esta? Así. ¿Esta? Es la bomba. Ah, ok. Gracias. Perdón, me quedó toda chueca. Para variar y no perder esa bonita costumbre. Es un triangulito. Aquí tiene un triangulito. Como si fuera un play. Así. Algo así. A ver. Parecida a la Sí. check, ¿no? Solo que sin la retención. Ajá, nada más que sin con un circulito y esto va relleno. ¿Sale? Ok. Sale. Entonces, yo necesito, la duda aquí que tenemos es que yo necesito calcular la carga de bombeo para un caudal de 80 litros por segundo, porque necesito identificar cuál es la bomba que voy a utilizar. Ahora, yo tengo un análisis bastante variado porque vamos a tener aquí, por ejemplo, el depósito aquí está. Aquí tenemos un depósito y aquí tengo otro depósito, pero tengo diferentes elevaciones. Entonces, ¿cuáles serían los puntos más adecuados para analizar? Aquí tengo una descarga libre, aquí tengo un depósito, ese es el nivel del depósito que tenemos aguas arriba, ese es el otro depósito. ¿Cuál consideran que sería el mejor sitio donde podamos analizar? La descarga libre va para el segundo depósito, ¿no? La descarga libre, ¿ok? ¿Alguien más? ¿La descarga libre con quién? La descarga libre del último depósito. La de... Ok, pero ¿y aquí con quién? ¿O con quién? Sería a partir de la bomba porque antes es succión, ¿no? A partir de la bomba. Ok, ¿alguien más? Después de la ¿No? última ¿Nadie se acuerda? Después de la última válvula. Ok, después de la última válvula. ¿Alguien más? Ok, a ver. Si yo analizo dónde está la última válvula, bueno, primero voy a tener que aplicar la ecuación de la energía. Entonces, me dice que la carga de la bomba va a ser igual a Z, o sea, la diferencia que nosotros tengamos, más las pérdidas por fricción que se generen, más las pérdidas locales que se generen, ¿sí? Entonces, para poder calcular estas pérdidas por fricción y para poder calcular estas pérdidas locales y para poder identificar ese desnivel, ¿sí? Yo necesito identificar cuál es el punto donde tengo menor pérdida. ¿Qué voy? Yo no puedo analizar aquí en Z donde es igual a 0, porque finalmente yo necesito ver cómo se va a comportar. O sea, aquí el fluido no está, el fluido está en este punto, está en 1, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Acuérdense que cuando nosotros aplicamos la ecuación la ecuación de la energía, tenemos que buscar los puntos donde anulemos la mayor cantidad de incógnitas que tengamos. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo analizara en este punto, como lo mencionaban hace un momento, aquí, a mí no me conviene porque aquí está la tubería y como tal la tubería tiene carga de velocidad y tiene carga de presión. Pregunta, ¿yo conozco la presión en el interior de la tubería? No. 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 Entonces tendría yo dos incógnitas, tendría yo la carga de presión y tendría la carga o la altura total a la que tendría que suministrar esa bomba. Por eso no me conviene analizar ahí. Ahora,
No me conviene analizar aquí en Z2. ¿Por qué? Porque es la parte inferior del depósito. Quiere decir que de aquí a acá se pudiera presentar una determinada, una pequeña, una ligera presión, ¿sí? Entonces, como regularmente las cargas de velocidad son muy pequeñas y se desprecian, podemos analizarlo no necesariamente en el depósito. Ya sabemos que en el depósito se anulan las cargas de presión y las cargas de ¿cómo se llama? De velocidad, ¿sí? Sino que también, y ya sé que aquí no son 6 metros, son 36 metros. Por eso lo veo chistoso. Aquí son 36 metros, ¿sale? Entonces, si yo analizo en el depósito, yo voy a tener una altura de 35 metros, pero la realidad es que todavía me va a faltar 1 metro más, que es a partir del punto en donde yo tengo la descarga, ¿sí? Entonces, ¿dónde tendría yo que analizar? Ya con esto que está desmenuzado, ¿cuál consideran que serían los puntos donde nosotros pudiéramos definir nuestra sección de control? Desde En el punto de Z3 descarga o del... Z3, por ahí alguien decía, no, desde pero me el va a punto faltar de 1 metro. descarga. Desde el punto de descarga del primer tanque hasta el descarga del segundo. Donde hay de En, donde es ZB. en este punto de descarga. Ok, aquí no. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo una carga de presión y no la conozco, porque ya está saliendo en la tubería. ¿Dónde tendría yo que analizarlo? A ver. En ZA y ZB. ZA no, porque aquí tenemos una carga de presión y no la conozco. Y tengo una carga de velocidad y tampoco la conozco. ¿Sí? Que de todas maneras las cargas de velocidad y las cargas de presión son chicas, pero no porque no conozco la carga de presión, esa sí necesitaría conocerla. Entre Z1 y ZB, sí. ¿Por qué? Porque aquí considero la mayor altura. Aquí en Z3 lo pudiera yo analizar si descargara la tubería directamente aquí, pero tengo una diferencia de 1 metro, entonces tengo que considerar esa diferencia de metro. Ahora, ¿qué pasa cuando descarga el fluido? Cuando descarga, la presión que traemos en la tubería, que se vuelve igual. Cuando tenemos una igual a cero, descarga ¿no? libre, la presión es igual a cero, es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces la podemos, vamos a decirlo, anular como cuando la anulamos en un depósito. ¿Sí está claro? Y además es el punto más elevado, este, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que voy a analizar la carga para saber cuál es la carga total que vamos a tener. Sería la diferencia de elevaciones que tendríamos entre ZB, que es este punto de descarga, menos Z1, que es en esta parte del depósito, ¿sí? Más las pérdidas por fricción, más las pérdidas locales. Ahora, ¿cómo voy a calcular las pérdidas por fricción? Las pérdidas por fricción las vamos a calcular a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero hay una forma que hemos estado trabajando donde me dice que esto es 8 por F por L entre pi al cuadrado por diámetro a la quinta por la gravedad por el gasto al cuadrado, ¿sí? Vamos a empezar a generar una serie de ecuaciones con las cuales nosotros vamos a ver el comportamiento que va a tener nuestro sistema, ¿sale? Entonces, yo, conozco el factor de fricción, ¿sí? Conozco el diámetro de la tubería, conozco las pérdidas locales, conozco la longitud, entonces yo puedo calcular las pérdidas por fricción. Estas pérdidas por fricción, ¿cuánto me darían?
Inge, ¿por qué por 0.03? ¿No sería 0.08? Ese es 8, perdón. Ni yo entiendo mis garabatos. Sí. Ingeniero, en esa parte no sería la carga de la bomba en vez de las pérdidas por fricción. Sí, Lo que estoy pues toda la fórmula. Ay, sí, perdón, sí es cierto, ¿no? Te digo que ando en todo menos en lo que debo. Y otra de ingeniería, ¿qué es el KM? La pérdida local. Gracias. ¿De cuánto nos da la carga total? Si no me Inge, equivoqué en algo, 39.99. Inge, ¿en el diámetro no 31. sería 0.025? No sé. No, sí es 0.25, sí. Ah, sí, sí, perdón. 39.99 metros. Aproximadamente 40 metros. ¿Sí? O sea, con este caudal, nosotros tendríamos que vencer una carga de 40 metros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo unas curvas características provenientes de algún proveedor, vaya la expresión, yo tendría que buscar un caudal de 80 litros por segundo con respecto a una carga de 40. Recuerden que nosotros trabajamos con pares. Tenemos lo que son los caudales y tenemos lo que serían las cargas. ¿Sale? Entonces, la carga empezaría a partir de 40 y entonces el comportamiento de la curva sería en este sentido más o menos. Pero ahora, yo ya sé a partir de dónde va a empezar esa carga, cuánto es la carga mínima que voy a necesitar. Ahora, yo necesito generar una curva del sistema. Para poder generar una curva del sistema, vamos a partir nuevamente de este criterio. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer de una manera, vamos a decir, lo vamos a dejar en función al caudal. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una carga de la bomba y esto va a ser igual a las pérdidas por fricción que tenemos o a la diferencia, primero la diferencia que tenemos de ZB menos Z1, ¿sale? Más las pérdidas por fricción. Esas pérdidas por fricción son igual a 8 por el factor de fricción, por la longitud entre el diámetro a la quinta, por la gravedad por pi al cuadrado, por el gasto al cuadrado, más las pérdidas locales, que es el coeficiente de pérdida que nosotros tenemos, que va a multiplicar al gasto al cuadrado. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a definir una ecuación. ¿Cómo quedaría esa ecuación de segundo grado? Sería la diferencia geométrica más el gasto cuadrado que multiplica al restante de las pérdidas por fricción más K sub M, ¿no? Está muteada, Inge. ¿Pero ya lo redujiste?
O sea, ya generaste la ecuación de segundo grado. ¿Cómo queda la ecuación, jóvenes? El gasto se va a quedar obviamente indicado. Yo necesito generar una ecuación de segundo grado. ¿Qué quiere decir? La diferencia que nosotros vamos a tener aquí van a ser 30 más 8. ¿Cuánto nos da esta? Esta parte nada más. Este de aquí. $1,438.3683. A mí me da 9.21. Pero sin el gasto, sí es 1438. Sin el gasto. ¿Sí da esto? 1438.3683. Sí. Acuérdense, Sí, así da. vamos a dejar el gasto indicado. ¿Va? Más 124. Más 124, ¿sí? Por el gasto al cuadrado. Entonces, la ecuación que vamos a tener nos va a quedar como 30 más 1438 quedaría de 1562.3683 por el gasto al cuadrado, ¿sí o no? Sí, Inge. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense que cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado, el comportamiento que va a tener va a ser el de una parábola, ¿sí? El valor que me está dando aquí es el valor a partir del cual va a empezar a describir, ¿sí? Este término independiente me está dando el valor a partir de donde va a empezar a describir la parábola. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, esto sería la curva del sistema, o sea, el comportamiento que tendría. ¿Sale? Ahora, yo tengo que buscar cuál sería la bomba más adecuada para estas consideraciones que nosotros tenemos, tanto para el caudal como para la carga que nosotros estamos trabajando. ¿Para qué? Para posteriormente, así nosotros poder cruzarlas como las hacíamos previamente, ¿sí? E identificar cuál sería el punto de funcionamiento más adecuado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un catálogo, tienen que buscar algunos catálogos, por favor. Por ejemplo, yo aquí tengo este, ¿sí? En este catálogo vienen una serie de tablas o de gráficas en las cuales yo puedo identificar cuál es la curva, ¿sí? Puedo identificar todo esto que viene aquí, que dice 4032H, 4026H, 5020, son los tipos de bombas que maneja este proveedor, ¿sí? Esto que está acá, los 2900, finalmente lo que me representa son las velocidades a las que van a trabajar estas bombas. Tenemos la relación en función a los caudales con respecto a las alturas. Tenemos los caudales en litros por minuto o litros por segundo o metros cúbicos por hora, ¿sí? Y las cargas que nosotros vamos a tener aquí se van a encontrar en metros, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos 80 litros por segundo, ¿no? Entonces,
Si yo tengo 80 litros por segundo, esto vendría más o menos por acá, para una carga de 40. Yo puedo trabajar con una bomba de 2.900 revoluciones. Entonces yo puedo decir, son 50, 60, 70, 80. Es esta que tengo ahí. Entonces, yo trazaría una línea que vendría así. ¿Sale? Ahora, ¿qué carga es la que tenemos para esos 80 litros por segundo? ¿Cuánto es la carga mínima que debe vencer? 40 metros. 40 metros. Entonces, de esos 40, yo voy a trazar una línea horizontal. Me está diciendo que para una velocidad de 2.900 revoluciones por minuto tengo que utilizar una bomba 120. ¿Ya vieron? Es esta que está aquí. ¿Sale? ¿Dudas? Genera áreas en lugar de curvas características que hemos desarrollado. No está generando ninguna área. Lo que te está diciendo es que cada una de estas son bombas. O sea, es un modelo de bomba. La 32 es un modelo de bomba, la 43 es un modelo de bomba, la 65.3 es un modelo de bomba, esta que se eligió aquí, la 120 es un modelo de bomba. Entonces, en función al caudal que nosotros necesitamos abastecer, ¿sí? Y en función a la carga mínima que debe de vencer, nosotros sabremos elegir la bomba más adecuada. ¿Sí? O sea, si yo me voy a esta, pues obviamente para empezar no va a suministrar el caudal que yo necesito porque su caudal va a estar entre 18 o 19, no, entre 5 y, ¿qué será? 15 litros por segundo. Y yo necesito una que me dé para 80 litros por segundo. Ahora, tampoco me va a funcionar bien, ¿por qué? Porque la carga mínima es de 40 y apenas si la está rozando. Yo necesito una que esté en el punto. Pueden salir otras bombas, pero esta en específico va a ser la más eficiente que yo pudiera utilizar. ¿Sí está claro? Sí, mi pregunta era que como en Excel ve que dibujábamos curvas nada más, ahí dibuja una curva y como ahorita lo dibujó, abarca un área en específico. ¿Por qué ahí abarca un área y no solamente toca la curva? Porque aquí, es lo que te estoy explicando, aquí lo que te está dando son las gráficas, modelos de bombas. Y cuando nosotros graficábamos en Excel, ya usábamos una bomba en específico. Aquí estamos identificando cuál es la bomba que vamos a utilizar. O sea, todavía no llegamos a esa parte de lo que ya hicimos en Excel. Ah, ok, ya entendí. Sí. Okay, ahora sí ya. Todavía no llegamos a la parte de donde grabamos y nada más vamos a ver cuál es la bomba más adecuada que nosotros pudiéramos utilizar. ¿Sí? ¿Dudas? En caso de que la tarjeta de celular de 2.900 revoluciones por minuto, en caso de que quisiera, no sé, a la tasa de 13.000 y poco, tendría que hacer un proceso, entonces. Lo vamos a hacer. Esta está para 2.900 revoluciones por minuto. Va. Quedamos que era 120. Ya la toqueo. Las 2.900 revoluciones por minuto. ¿Tenemos? Ahora. Este proveedor no es la única. A la mejor no quiero una de 2.900 revoluciones por minuto. Yo quiero una de 450 revoluciones por minuto. Ahora tengo litros por minuto. A ver, 80 litros por segundo. ¿Cuál por minuto? ¿Cuánto me da? 4.800. 4.800, ok. Entonces me está dando 4.800 litros por minuto. Entonces, la carga que vamos a tener va a seguir la misma de 40. Sí.
Ahora, me quedo medio acá, pero bueno, tenemos 4.800. Ahora primero así en 5.000, entonces más o menos sería como por acá. O sea, que para una bomba, esto de la me preguntaba ahorita Armando, para una bomba, para 1.450 revoluciones por minuto, ¿sí? El tipo de bomba que utilizaríamos sería una 125-40. ¿Sí, Armando? Y otra pregunta, en base a los que nos haremos para saber cuál será la revolución más o menos por el cálculo que tengamos o que bien. Va a depender del número de bombas que vayas a colocar. Ahorita vamos a hacer una parte. Elegir una bomba. Después vamos a ver cuántas bombas vamos a meter y de qué características. Pero necesito primero que se familiarice con los, ¿cómo se llama? Con los catálogos. ¿Por qué necesito que se familiaricen con los catálogos? Porque se supone, y eso ya se va a encuentro de todos los días, se supone que en agua potable ya lo vieron. O sea, ya trabajaron el catálogo, pero desafortunadamente los que tomaron para ciertos maestros ya más o menos tienen idea de lo que se les está hablando. Los tomaron con los maestros no tienen ni siquiera, vamos, están preguntando cosas de hidráulica 1. ¿Sí? Entonces, ahorita es la parte donde se familiarizan con las curvas. En este caso, vamos a identificar los hidráulicos. O sea, si la mayoría de ese 10 no les sirva para absolutamente nada porque no sabe ni siquiera hacer lo más básico. ¿Sale? Entonces, vamos a tener aquí 3.550 revoluciones por minuto. Entonces, de esos 3.550 revoluciones por minuto, vamos a ver nuestros litros por minuto. Ya quedamos que son 4.800. Pregunta, para esta, ¿yo puedo utilizar esta gráfica? No. No, sale demasiado. No, porque es de 4.800. Entonces, ninguna de estas bombas me sirve. ¿Sale? Después vamos a buscar otra. Acá tenemos otra. Tenemos 4.800. Esta igual y nos pudiera servir, pero esta es para 1.750 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a ver. Tenemos 4.000, 6.000, pues pónganle ustedes más o menos como por acá, ¿no? Algo así. Sí. ¿Sí? ¿Sí, no? Más o menos. Sí. Y para una carga de 40 metros. Entonces, aquí tendríamos una para 1.750. Para una velocidad de 1.750 revoluciones por minuto, tendríamos que utilizar una 125-32H. También en alusión a la pregunta de Armando hace un momento que, oye, ¿cuál usamos? Bueno, hay que ver también cuestiones económicas, jóvenes. ¿Sí? Hay que ver cuestiones de disponibilidad. ¿Sale? A lo mejor este proveedor no lo tiene en la zona, pero a lo mejor podemos buscar una bomba con características similares a la que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Dudas? Ay, se ve hermoso, ¿no? Aquí tenemos el rodete, la carcasa, el motor. Ok, sale. Yo soy la única que me emocionó, me da gusto. Sale. Ahora, ¿qué ventaja tiene este catálogo? Tiene una serie de diagramas. Recuerdan lo que me preguntaba ahorita Víctor. Oye, Inge, ¿y cómo le hacemos? Pero si hace rato, si nosotros hacíamos las gráficas en Excel, sí, claro. Este catálogo o este proveedor ya trae las gráficas, las curvas características. Entonces, vamos a elegir una. Tenemos la de 2.900 revoluciones por minuto, la de 1.450 y la de 1.750. ¿Cuál quieren elegir? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. La tercera. La primera.
La ¿La tercera primera? sería más económica, ¿no? La barata. La barata, pues por eso estamos así. Sale. Entonces, vamos a buscar. La primera era la 120. A ver, vamos a buscar la 120. Esta cosa. Ahí está. Ya. Aquí está. Aquí está la 120 para 2.900 revoluciones por minuto. ¿Sí? Que fue la primera que se eligió. Ahora, ¿cómo se está comportando esta curva? Dense cuenta. Aquí tenemos la relación gasto-altura. La relación con respecto al gasto y la altura. La relación en función a la potencia, ¿sí? La velocidad, pues obviamente aquí la tenemos. ¿Sale? Entonces, si nos vamos a esta, vamos a ver de cuánto tendría que ser el diámetro del rodete, ¿sí? Con esto yo también puedo elegir ese diámetro. ¿A qué voy? ¿Se acuerdan que cuando platicábamos de los rodetes decíamos que los rodetes podemos tener bombas multicelulares, las cuales pueden tener diferentes rodetes, pero a la vez nosotros podemos jugar con los diámetros del rodete, o sea, puede existir una variación, pero además no le hagan como luego le hacemos aquí a la mexicana de, ay, pues yo soy ingeniero y agarro y se lo cambio. Sí, pero a ver, no eres ingeniero mecánico o algo por el estilo, eres ingeniero civil, deja que alguien más lo haga, o si te especializas, pues que a todas margaritas, pero lo recomendable es que lo haga el proveedor porque te va a dar una cierta garantía, ¿no? Para cambiarlo de acuerdo al diámetro que necesites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Denme un segundo. Déjenme ampliar esta. ¿Dónde la amplío? Aquí estás. Ahí está. Sale. A ver, entonces, es con esta con la que vamos a jugar. Entonces, vamos a ver de cuánto sería el diámetro del rodete. Nuevamente tenemos litros por segundo. Vamos a trabajar con los 80 litros por segundo. Vamos a trazar una línea, ¿sí? Esta línea va a venir, obviamente, aquí, ¿sí? Sería esta que tenemos aquí. ¿Sale? Y nuevamente vamos a jugar con la carga que tenemos aquí. Sí observan que me está dando... No muy abajo, ahorita lo subimos. Esta misma curva característica me está proporcionando las eficiencias. Dense cuenta. Esta bomba que yo tengo, ¿qué eficiencia es la que me estaría dando? 81. ¿Ok? ¿Alguien más? 81 igual. ¿Sí? Exactamente. Aquí ya nos está dando la eficiencia del 81%. Esta se encuentra aquí. Está en el área del 81%. ¿Sí está claro? O sea, es una buena eficiencia, de hecho. ¿Sale? Regresando a la pregunta de Armando, ¿y cuál sería la más adecuada? Ajá, pero si me saliera una eficiencia del 78%, pues a lo mejor pudiera yo buscar otra bomba que me diera una eficiencia más grande, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, ahora, necesitamos identificar el diámetro del rodete. Para identificar el diámetro del rodete, ¿cuál sería el que utilizaríamos? Si este diámetro es de 175, ¿sí? Este sería de 185, este sería de 195. Déjenme ponerlo con otro color. 175, 185, ¿perdón? Sería ese diámetro de 195, porque es la curva. Sería el diámetro de 195, porque justamente está trabajando en esta sección, ¿sí?
¿Dudas? Ahí el modelo de bomba 120/50 es que ya trae incluido ese rodete, ¿no? Exactamente. O sea, más bien, dentro del catálogo, yo lo puedo encontrar con un rodete de 175, de 185, 195 y así sucesivamente. Pero el que yo necesito es de 195. Es como si te compras un par de zapatos. Tiene diferentes tallas. Aquí sucede lo mismo. Compras una bomba, tiene las mismas características, pero para diferentes diámetros. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Ya anotaron todo? Sí, Inge. Ok. Entonces, la eficiencia que nos está dando, pues, es la adecuada. Ahora, ¿qué potencia es la que nos estaría dando? Como de 38 kilowatts, ¿no? 38, Basándonos más o en las menos. curvas de diámetro. ¿Perdón? Como 38 kilowatts basándonos en la Como definición de 38 aproximadamente, ¿sí? Porque va a estar en función al diámetro del rodete. Más o menos. ¿Vale? ¿Dudas? 20, 30. Como 35, ¿no? Como 36, algo así, ¿no? Como 36. Ahí. ¿No? Ok. 35.7. Ok, va. 35.7. ¿Cuál es la ventaja? Que estas curvas ustedes las pueden hacer en Excel. Entonces, nosotros vamos a poder, ¿cómo se llama? ¿Ser exactos? Exactamente. Porque además, acuérdense, nosotros ya tenemos la curva característica. La ecuación que nosotros calculamos, o sea, esto yo lo puedo mover a Excel, pero además de eso, esto que yo hice aquí, ¿sí? Esta curva del sistema, esta que está aquí, esta se representaría, empieza a partir de 30. Entonces, si yo la trabajo aquí, más o menos, porque pues ya saben que tengo pulso de maraquero, más o menos la madriola esta saldría en este sentido. Ahí no, acá. Más o menos, una cosa así, ¿sale? Y esa sería la curva que estaríamos trabajando y corroboraríamos lo que acabamos de ver de manera gráfica, así, nada más, de acuerdo a los datos que nos están dando con respecto a las cargas, con respecto a las potencias y demás. ¿Sale? ¿Dudas? Se empieza por 30 porque es nuestra altura geométrica, ¿verdad? Empieza por 30, así es, porque acuérdate que nosotros tenemos un término independiente, ¿va? Y cuando nosotros tenemos un término independiente, a partir de este es donde corta en el eje de las Y. Es ¿sí? Álgebra básica. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, y sí, como dices, o sea, si nosotros lo analizamos con respecto a ya se me